Solo voy a activar la grabación. Ok, ahí está. Bien, ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Y la diapositiva. Sí, sí. Ok, perfecto. Bien, vamos a empezar con el desarrollo de la clase. Eh, como tal se los dije, es la bioquímica de la enfermedad renal y prácticamente vamos a estar viendo todas las funciones que comprenden tanto metabólicamente como algunas otras funciones correspondientes al riñón, ¿verdad? Para iniciar, debemos de conocer por lo menos las generalidades acerca del riñón. Sabemos que su ubicación prácticamente pues está entre la cavidad abdominal y se podría decir la cavidad eh, pélvica con los ya uréteres y todo lo que conforman el sistema urinario, ¿verdad? Pero específicamente hablando de los riñones, pues son órganos glandulares, ¿verdad? Eh, Se les incumbe una importante función como producción de orina. Ambos riñones pues están situados a cada uno de los lados de la columna vertebral y prácticamente podemos decir que se encuentran en el exterior de la cavidad peritoneal. Ocupan la región posterior del abdomen y generalmente pues es a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y las tres primeras vértebras lumbares, ¿verdad? Generalmente siempre uno de los dos riñones es un poco más grande que el otro o uno está un poquito siempre más arriba que el otro. Generalmente la diferencia suele ser de 2 centímetros, siendo generalmente el izquierdo siempre el que se encuentra más elevado. Cada riñón, incluyendo las formaciones glandulares que se sitúan en los polos superiores, que son las glándulas suprarrenales, pues se encuentran alojados en una celdía que se denomina cápsula fibroadiposa, ¿verdad? Con paredes prácticamente formadas por tejido fibroso. De igual forma, podemos mencionar también que el riñón tiene una eh, prácticamente estructura bien especializada. Si ustedes pueden ver acá en el esquema, tenemos las partes de los riñones para que se familiaricen y conozcan más a detalle, ¿verdad? Tenemos el cáliz mayor, el cáliz menor, tenemos las pirámides, la corteza renal, tenemos también cada uno de los vasos principales de cada riñón, tenemos la pelvis renal y el uréter, ¿verdad? Todo eso se va a conformar dentro del sistema urinario y son las partes en las que se divide prácticamente o por las que se conforma el riñón, ¿verdad? Bien, hablando un poco de las funciones eh, del sistema renal, generalmente estas, pues dentro de las más importantes podemos encontrar que la filtración del plasma es una de ellas, también la excreción y la reabsorción tubular de ya sea de iones u otras sustancias de bajo peso molecular e incluso del agua, ¿verdad? Generalmente esta función excretora pues implica, como se los mencionaba, la filtración del plasma en los glomérulos, el transporte del agua y solutos desde generalmente la luz tubular y prácticamente lo que genera es, en algunos casos, en algunas de sus funciones, como es la reabsorción tubular, pues que estas sustancias sean devueltas a la sangre. ¿Vea? Prácticamente los riñones podemos decir que eliminan en la orina productos del metabolismo, como cuáles, como urea, ácido úrico, creatinina, y por otro lado retienen sustancias, ¿verdad? Como glucosa, como aminoácidos, como proteínas. De igual forma también cumplen una función de metabolismo, por ejemplo, eliminan fármacos y toxinas y también desempeñan prácticamente un papel fundamental en cuanto a la regulación del volumen o al equilibrio hidroelectrolítico. ¿Vea? También la composición del líquido extracelular y el mantenimiento del equilibrio ácido-base es parte de las funciones importantes del riñón. ¿Qué otras funciones tiene el sistema renal?
Prácticamente, como les mencionaba, regula también el aporte de glucosa. Más adelante vamos a ver específicamente de qué forma lo hace y con los mecanismos que ya les había mencionado anteriormente, pues contribuye también a la homeostasis corporal. De igual forma, podemos ver que cumple una función de síntesis también, en la cual se produce esta glucoproteína de eritropoyetina, que funciona para la formación de células sanguíneas y no menos importante, aunque sea de último, pues los riñones también, más adelante vamos a ver que producen calcitriol, que prácticamente es la forma activa de la vitamina D, ¿verdad? Que está implicada en la homeostasis del calcio. Bien, como siguiente punto tenemos que la nefrona, que prácticamente la nefrona podemos decir que es el conjunto de glomérulo, cápsula renal y túbulo renal que constituyen esta unidad funcional del riñón. Prácticamente se estima que los riñones humanos contienen alrededor de 1 millón de nefronas. La mayor parte de estas nefronas pues se encuentran situadas en la corteza, en la zona cortical, ¿verdad? En la corteza renal como tal. Y prácticamente solo la porción de la nefrona que está constituida por el haz ADN se encuentra en la zona medular. Es algo importante que conozcan para las funciones de eh, reabsorción y estas funciones tubulares del riñón. Aparte de eso, pues las nefronas, aunque son esencialmente similares entre sí, pues pueden diferir en longitud. Generalmente las más cortas tienen los corpúsculos en las capas más superficiales y las que son un poquito más o las que se extienden un poquito más llegan hasta la altura o el nivel de las ADN. Aparte de eso, los glomérulos, generalmente de estas nefronas, eh, reciben el nombre de glomérulos corticales y por el contrario, cuando las nefronas tienen diferente tamaño o son pues un poco más largas, podemos decir que comienzan específicamente junto a la médula. Sabemos que parte de la diferenciación celular o de los diferentes tipos de células a nivel renal son principalmente dos tipos, ¿verdad? Las medulares y la corteza, perdón, la corteza. Aparte de eso, podemos decir que también hay funciones específicas, ¿verdad? De la nefrona, las cuales son las funciones de filtración, de reabsorción, secreción y excreción. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la barrera de filtración glomerular. Prácticamente el plasma que procede de los capilares glomerulares se filtra en el interior del glomérulo, específicamente en el espacio denominado espacio de Bowman. En este espacio, pues la barrera de filtración consta de una capa de células que reviste todos estos vasos y principalmente el componente fundamental de esta membrana glomerular es el colágeno de tipo 4, que forma un como entramado o enredo, por así decirlo, de filamentos que le van a proporcionar la estabilidad y la elasticidad, la resistencia para los cambios de presión hidrostática que pueden, a los que pueden estar expuestos los riñones, ¿verdad? Además, esta membrana basal glomerular puede contener laminina, fibronectina, proteoglucanos, eh, con grupos de paransulfato cargados negativamente. Específicamente, estos compuestos cargados negativamente forman una barrera electrostática para las proteínas filtradas del plasma. Entonces, esto es lo que le confiere a la barrera de filtración glomerular la característica de no filtrar aquellas proteínas como por ejemplo albúmina, porque las mismas cargas negativas repelen las cargas generalmente de estas proteínas de bajo peso molecular y no permiten eh, que atraviesen, ¿verdad? O que se pierdan por vía de la orina. Tenemos un tipo específico de células que se llaman los podocitos y las células mesangiales que específicamente poseen receptores para angiotensina 2. Saben que este compuesto pues, participa en la formación
de renina y en la activación para la vasoconstricción, ¿verdad? Igual la vasopresina, la bradicidina, el ATP, endotelina, prostaglandinas, etcétera. Todos estos compuestos poseen receptores tanto en los podocitos como en las células mesangiales, y es por eso que es muy importante mantener la integridad de estas células, ¿verdad? Como les mencioné, el glomérulo filtra el plasma y también genera la separación de estas estructuras moleculares según su tamaño, según su carga neta y según la forma, ¿verdad? Bien, hablando un poco de los sistemas de transporte de membrana del riñón, tenemos algunos tipos específicos. Vamos a empezar a hablar del sistema sodio-potasio ATPasa. Específicamente, este sistema de transporte, pues, radica su función principal en reabsorber el sodio y catalizando esta reabsorción con la salida del mismo líquido intersticial. La actividad de esta sodio-potasio TPasa pues, es 1000 veces mayor que en otros tejidos, dada su importancia de reabsorción y de homeostasis del equilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Podemos decir que hay una relación bastante íntima entre las cantidades de sodio, potasio, TPasa y la cantidad de reabsorción de sodio, es decir, es una relación directamente proporcional. A más bombas o a más sistemas de transporte sodio, potasio, TPasa, se va a tener más reabsorción de sodio, ¿verdad? Menciona acá también algo muy importante, que el riñón humano reabsorbe alrededor de 18 moles de sodio al día, y para esto utiliza una energía de 6 moles de ATP. Recuerden que es un sistema de transporte activo, es decir, que necesita energía para funcionar. Ahora bien, generalmente podemos mencionar que más del 80% del sodio filtrado se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Aparte de eso, esta reabsorción de sodio y cloruro, perdón, se da en la rama ascendente de Henle. Aquí podemos ver en el esquema, aquí tenemos la rama ascendente. Esta de acá es la rama ascendente del asa de Henle. Toda esta es el asa de Henle. Y específicamente en la rama ascendente es donde se da la reabsorción de sodio y cloruro, ¿verdad? Podemos mencionar también que hay estimulación, digamos, hormonal para esta reabsorción, vea, a nivel específicamente de los túbulos distales. Podemos encontrar que la aldosterona, la noradrenalina o norepinefrina y la dopamina, la angiotensina son sustancias u hormonas que participan en el control de esta reabsorción. Hay un transporte también renal para aminoácidos. Específicamente podemos mencionar que hay tres tipos generales de sistemas de transporte de aminoácidos, y uno sirve para el transporte de aminoácidos neutros como la glicina, la anina, la prolina, por ejemplo, otro para aminoácidos ácidos como el glutamato y el aspartato, y uno para aminoácidos básicos como la cistina, arginina, la lisina, por ejemplo, a nivel renal. Estos sistemas de transporte generalmente pues van a generar una concentración plasmática, o bueno, están determinados por la concentración plasmática total de aminoácidos, que es de 25 miligramos sobre decilitro. Prácticamente esta concentración es la que ya ha sido filtrada, porque generalmente se filtran alrededor de 50 gramos al día en los glomérulos. Entonces, por así decirlo, la glutamina, que vamos a ver más adelante, es transportada a través de las membranas para desaminarse por una enzima específica que también vamos a ver más adelante, y esto genera que todos estos transportes de aminoácidos puedan cotransportar otros productos de desecho o sustancias de desecho. Em, Aquí lo que les mencionaba, los tipos de cotransportadores dependientes de sodio para aminoácidos, que generalmente son neutros ácidos como la glutamina. Aquí hay error, aquí falta una A, glutamina,
y para los básicos, ¿vea? Pero específicamente los tres tipos y los que son dependientes de sodio, ¿verdad? Son los ácidos, los básicos principalmente y los neutros, los tres tipos que les mencioné. Hay otra familia de transportadores de solutos que generalmente pertenecen siempre al transporte de aminoácidos, pero los principales son estos. Y algo bien importante, que la reabsorción casi completa de aminoácidos se da a nivel del túbulo proximal. Entonces, ya entrando un poco en materia sobre el metabolismo renal, podemos mencionar que el riñón consume grandes cantidades de oxígeno. Esto mismo que consume grandes cantidades de oxígeno se debe a las características peculiares de cada una de sus zonas. Si se recuerdan, les mencionaba que había una zona cortical y una zona medular, ¿vea? Que específicamente tienen características metabólicas distintas. Entonces, la mayoría de estos procesos metabólicos en los riñones son aerobios. La mayoría. Y consecuentemente, al ser aerobios, perdón, el consumo de oxígeno es alto aquí en los riñones. Prácticamente podemos decir que es casi igual al consumo de oxígeno eh, del músculo cardíaco. Y podemos decir que es 3 veces mayor que el consumo de oxígeno a nivel del cerebro. Entonces, esta elevada actividad metabólica del riñón o este elevado consumo de oxígeno eh, es imprescindible que se mantenga la homeostasis o la reabsorción de todos estos compuestos. Aproximadamente el 70% del oxígeno consumido por el riñón se usa para apoyar el transporte activo de sodio. Si se recuerdan, les mencioné que era un cotransportador que utilizaba ATP para poder hacer esa reabsorción. Entonces, ustedes saben que el consumo de oxígeno genera energía y esa energía se utiliza para reabsorber, ¿verdad? El sodio en este caso, y otras sustancias como glucosa y aminoácidos. Entonces, ya hablando un poco del metabolismo renal como tal, les mencionaba que habían tipos de tejido o los diferentes, digamos, estratos del riñón, por así decirlo, que es la corteza y la médula. Entonces, en el metabolismo renal, como les dije, no se da de igual manera en las diferentes partes del órgano. De hecho, hay estudios que se han realizado y se ha utilizado un carbono marcado, un carbono 14 marcado, y han demostrado que esta afirmación es verídica, porque prácticamente en la corteza se recibe el 90% de todo el flujo sanguíneo. Entonces, acá la corteza principalmente se encarga de la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glúcidos. Si se recuerdan, esta definición corresponde a la vía de la gluconeogénesis. Entonces, el riñón cumple una función muy importante de, de llevar a cabo esta vía en la corteza. ¿Ve? Entonces, el 90% del flujo se recibe acá y de este 90% prácticamente todo eh, el oxígeno que digamos se utiliza acá eh, o la energía que se podría utilizar para formar glucosa no lo hace de una forma aerobia. ¿Por qué? Porque no se quiere gastar la energía que se necesita para la médula, porque la médula solo recibe el 10% del flujo sanguíneo. Entonces, a nivel medular, que solo llega a este 10% de flujo, sí es necesario exclusivamente que toda esa energía que se produce ahí sea por la vía de degradación de la glucosa, en este caso, la glucólisis, ¿vea? Para obtener energía. Entonces, podemos decir que la médula prácticamente degrada a través de este proceso de la glucólisis y esto guarda relación con la distribución del oxígeno. ¿Por qué? Porque no se quiere utilizar o malgastar, por así decirlo, la energía en la corteza que recibe la mayor parte del flujo y dejar sin oxígeno, por así decirlo, o sin energía neta a la médula, ¿verdad? Que solo recibe el 10%. Entonces, hablando un poco de
la homeostasis que genera el riñón, vamos a tomar en cuenta que aparte de que realiza la gluconeogénesis, en cuanto a la homeostasis de la glucosa, también genera captación de glucosa y reabsorción de glucosa, ¿verdad? Prácticamente podemos mencionar que en la vía anaerobia, en la que les mencionaba, que se realiza en donde hay un 10% del flujo sanguíneo, eh, el, eh, es decir, en ausencia de oxígeno, pues aquí se degrada el piruvato, el ácido pirúvico, a ácido láctico. Y por acción de ciertas enzimas como la lactato deshidrogenasa, con el aporte de dos moléculas de ATP, logra esta reacción, ¿verdad? Y prácticamente el 30% de la glucosa que se forma en el riñón se transforma en lactato aquí en la médula. Algo importante también de mencionar que la vía aerobia, es decir, donde se genera, digamos, con oxígeno, con la presencia de oxígeno, prácticamente el piruvato, el ácido pirúvico en esta vía aerobia es transformado a acetilcoenzimo A por la piruvato deshidrogenasa y forma, como ustedes ya saben, 32 moléculas de ATP y prácticamente esta constituye la vía principal de obtención de energía para los diferentes procesos que realiza el riñón, ¿vea? La respiración celular, el transporte de sustancias, etcétera. Si ustedes se pueden ver acá en la diapositiva, los sustratos prácticamente de la corteza son ácidos grasos, lactato, glutamato, citrato, cuerpos cetónicos, porque acá es donde les mencionaba que se generaba prácticamente la gluconeogénesis, ¿verdad? A nivel de la corteza. Y estos son compuestos no glúcidos de los que podemos obtener, por ejemplo, el lactato, cuerpos cetónicos, algunos aminoácidos. eh, de eso podemos obtener glucosa, ¿verdad? Por esta vía de la gluconeogénesis. Entonces, para hablar un poco de de la homeostasis de la glucosa, pues mencionar lo que ya les especificamos un poco acerca de la gluconeogénesis. Por otro lado, tenemos la captación de la glucosa. ¿En dónde se da esta captación de glucosa? Pues generalmente la captación de glucosa es gracias a la presencia de dos proteínas cotransportadoras, que son la SGLT2 y la SGLT1. Ya la han escuchado. Estas son proteínas de transporte activo también que intercambian sodio por glucosa, ¿verdad? Entonces son cotransportadores de sodio y glucosa. Generalmente estas tienen una afinidad que reabsorbe casi el 90% de toda la glucosa filtrada y hay otro transportador, por ejemplo, en el caso del SGLT2, es el que tiene la mayor afinidad, ¿verdad? Y el SGLT1 es el cotransportador que tiene una baja capacidad de reabsorción, a pesar de que tiene esta afinidad aumentada, ¿verdad? Entonces, recuerden que las dos proteínas cotransportadoras que se encargan de la captación de glucosa son la SGLT2 y este podemos mencionar que es el cotransportador de gran capacidad, pero de baja afinidad. Y el SGLT1 es el de baja capacidad, pero de gran afinidad. Entonces, prácticamente estos son los dos cotransportadores. También podemos mencionar que toda esa glucosa que se reabsorbe hacia las células epiteliales o las células tubulares es a través de esta familia de cotransportadores y se libera a la circulación mediante transportadores de glucosa específicos, los que conocemos como GLUT. ¿Cuál es GLUT en específico? Pues el GLUT1 y el GLUT2, que generalmente están localizados en las membranas vasolaterales. Algo importante de mencionar también es la reabsorción de la glucosa. ¿Cómo se da esta reabsorción de la glucosa? Que se filtra. Generalmente esto eh, está relacionado con los transportadores SGLT2 y SGLT1. La captación a la captación nuevamente del plasma es gracias a los GLUT y la reabsorción es gracias a los SGLT1 y SGLT2. Ya saben cuáles son los de baja afinidad, igual lo pueden revisar en su bibliografía. Entonces, hablando un poco más de lleno de la gluconeogénesis, podemos mencionar que en la gluconeogénesis prácticamente se da en dos órganos principales.
los cuales son el hígado y el riñón. Específicamente podemos decir que este proceso metabólico es uno de los más importantes a nivel del riñón, más cuando el aporte de glucosa, pues en el paciente no satisface las necesidades o los requerimientos energéticos. En el caso de ayuno, si ustedes pueden ver acá, del 20 al 25% de la glucosa procede del riñón en este estado y el 80% restante proviene del hígado, ¿vea? O bien de la degradación de las reservas de glucógeno que tenemos almacenado. Pero hablando específicamente de la gluconeogénesis, del 100% de la glucosa que se genera por gluconeogénesis, del 20 al 25 en periodos de ayuno proviene por gluconeogénesis renal. Y en un periodo postpandrial, esta gluconeogénesis también se puede dar y se duplica hasta un 60%. Prácticamente podemos mencionar que los sustratos principales para esta gluconeogénesis pueden ser el piruvato, el citrato, el lactato, el alfa-cetoglutarato, la glicina, pero principalmente la glutamina y el lactato son los precursores preferenciales, ¿verdad? Glutamina y lactato son los preferenciales para esta gluconeogénesis renal. Y prácticamente, como les mencioné anteriormente, las enzimas clave que se encuentran eh, perdón, las enzimas clave se encuentran principalmente en las células corticales renales, es decir, la gluconeogénesis renal se da mayormente a nivel de la corteza, por lo mismo que les mencionaba del aporte de oxígeno, etcétera, anteriormente, ¿verdad? La glutamina también, como les dije, se transforma en alfa-cetoglutarato y hay liberación de amoníaco, que es, vamos a ver más adelante cuál es el papel del amoníaco y del amonio y de la glutamina a nivel renal, ¿verdad? También, siguiendo con la gluconeogénesis a nivel renal, podemos mencionar que hay también dos tipos, o mejor dicho, tres tipos de hormonas que principalmente participan en la regulación de esta vía. Estas hormonas incluyen la insulina, el glucagón y la adrenalina. Estas hormonas, principalmente porque también puede ser la paratormona y las prostaglandinas y muchas otras hormonas, pero principalmente son estas tres, pueden intensificar la producción renal de glucosa a partir de dos mecanismos fundamentales. ¿Cuáles son estos mecanismos? El aumento de la concentración de AMP cíclico y el aumento en las concentraciones intracelulares de calcio. Prácticamente acá podemos ver que la insulina disminuye o inhibe, por así decirlo, la gluconeogénesis renal y también hepática a nivel general, ¿verdad? Como ustedes ya conocen algunas de las funciones de insulina, el glucagón prácticamente podemos decir que no tiene mayor actividad en estimularla o, o inhibirla, sino que se mantiene constante y la adrenalina pues sí estimula la activación, ¿vea? De esta vía, por así decirlo. Aquí podemos ver un esquema resumido que prácticamente las células corticales renales producen la glucosa de compuestos no glúcidos por vía de gluconeogénica y estas son las hormonas que estimulan o inhiben estas vías, ¿verdad? Por otro lado, tenemos las principales fuentes de combustible en los riñones. Aquí podemos ver un porcentaje generalmente en diferentes estados, ¿verdad? En un paciente eunutrido o con una alimentación normal, en pacientes o en condiciones de acidosis y en condiciones de ayuno, ¿verdad? Como les mencioné, todos los complejos enzimáticos que participan en la gluconeogénesis están a nivel del túbulo proximal y si se recuerdan, la porción del túbulo proximal está, por así decirlo, un poco más superficial a nivel de la corteza. ¿Ve? ¿Cuáles son estos complejos?
enzimáticos, la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, la piruvato carboxilasa y la fosfenol piruvato carboxiquinasa. Prácticamente esos son los principales complejos que participan en la gluconeogénesis y generalmente se encuentran exclusivamente en el segmento S1. Acá podemos ver un esquema resumido que nos muestra cuál es el papel prácticamente de la glutamina, que más adelante vamos a ver qué es la glutamina, pero prácticamente nos está indicando como la vía previa a la eliminación de amonio y de amoníaco a nivel renal. Eh, Podemos decir que la glutamina eh, es un aminoácido, es un aminoácido y es el precursor más importante, vea, como les dije anteriormente, de la gluconeogénesis en el riñón. Esta pues entra en el proceso a través de la transformación de alfa-cetoglutarato que se incorpora en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ácido cítrico o el ciclo de Krebs y de aquí sufre diversas reacciones hasta llegar a piruvato. Una vez ha llegado a piruvato por acción de la piruvato carboxilasa, es llevado a fosfenolpiruvato y cuando ya tenemos formado el fosfenolpiruvato, este se incorpora a la vía de la gluconeogénesis. Aquí podemos ver el fosfenolpiruvato se incorpora para ya sea formar glucosa por vía gluconeogénesis o bien puede también transformarse en piruvato para reutilizarse, ¿verdad? Ya sea para la formación de lactato en estas vías. Principalmente existen dos mecanismos fundamentales a través de los que la glutamina se transforma en este alfa-cetoglutarato y posteriormente logra la liberación del amoníaco, vea, siendo la, podemos decir, la más importante. eh, Esta forma, digamos, esta forma de amoníaco es la fuente más importante de nitrógeno en el organismo, ¿verdad? Prácticamente podemos mencionar que el amoníaco es tóxico, entonces por eso vamos a ver cómo se transforma a nivel renal para poder eliminarse sin producir mayores eh, efectos tóxicos. Y principalmente la glucosa, como les dije, a nivel de la médula renal es utilizada como tal, ¿verdad? La glucosa que se genera por vía, digamos, anaerobia es utilizada principalmente por las células de la médula renal, porque las células de la médula renal, si recuerdan, solo recibían el 10% del flujo. Entonces, en condiciones de disminución del aporte de oxígeno, estas necesitan eh, un aporte, digamos, neto de energía. Y el lactato liberado por la glucólisis, pues, es oxidado en las células corticales renales. Bien, ahora vamos a ver el papel que tiene específicamente la glutamina en el riñón. Podemos decir que la glutamina eh, es un aminoácido no esencial. Dentro de los aminoácidos utilizados para la síntesis de proteínas, la glutamina es el aminoácido libre más abundante en el organismo, en el plasma. Vea. Se puede sintetizar en varios órganos, pero desde el punto de vista cuantitativo, el sitio más importante de síntesis es probablemente el músculo esquelético. Entonces, juega un papel muy importante, como pueden verlo acá, como transportador no tóxico de nitrógeno, porque uno de los transportadores tóxicos de nitrógeno es el amoníaco. Entonces, en consecuencia, este amoníaco se puede transportar en los tejidos como alanina o glutamina y prácticamente el principal acarreador de nitrógeno, podemos decir que es la alanina cuando es de otros tejidos, ¿verdad? Y esto lo lleva de regreso al hígado, por ejemplo, la alanina va nuevamente al hígado para que el nitrógeno que transporta, que contiene, se convierta en urea y posteriormente sea excretado en orina por los riñones, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la cantidad de urea que se sintetiza y que esta es proporcional también al catabolismo de otros compuestos como los aminoácidos o las proteínas. Y prácticamente esto podemos decir que
se utiliza o eh, deriva en las diferentes formas de regular el aporte o la movilización de nitrógeno. Entonces, los aminoácidos proporcionan el amoníaco para la excreción de iones hidrógeno o de protones en la orina, que prácticamente es la función principal. Esta liberación de de ion amonio a partir de glutamina es gracias a la enzima glutaminasa y a la glutamato deshidrogenasa. Son las dos enzimas que participan en la liberación de amonio a partir de glutamina. Específicamente en el riñón tenemos dos tipos de glutaminasa, la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1, que es la glutaminasa fosfato dependiente, pues está presente a nivel de túbulos distales, rectos y contorneados en menor cantidad que en los túbulos proximales y en los glomérulos también es baja su presencia. Puede variar dependiendo eh, del pH, puede variar su actividad dependiendo de las concentraciones de pH. Y tenemos la tipo 2, que es la glutamina fosfato independiente, que prácticamente podemos decir que esta se encuentra mayormente en túbulos proximales rectos y en menor cantidad en túbulos distales. Vean las diferencias. Una está presente en túbulos distales rectos y contorneados y en menor cantidad en los túbulos proximales y en glomérulos. Siguiendo con la glutamina o con sus propiedades, podemos mencionar que el reservorio de glutamina en la sangre cumple varias funciones, esenciales. Puede proporcionar el amoníaco, el amoníaco para la excreción de los protones en la orina en forma de ion amonio. Ion amonio es este de acá porque el tóxico es el amoníaco NH3. Entonces, lo que genera a nivel renal es que se puede excretar este amonio que ya no se puede reabsorber y se elimina a nivel de la orina con el protón que se le agrega, ¿verdad? Entonces, sirve, aparte de servir como combustible renal, la glutamina, ya sea para el riñón, puede también servir como eh, combustible a nivel del intestino y células también del sistema inmunitario. También esta glutamina es utilizada para eh, generar otras células o una división más rápida del sistema inmunitario frente a procesos inflamatorios o infecciosos, ¿verdad? Y generalmente podemos decir que en condiciones de acidosis, pues en los riñones, esta glutamina se convierte en el sitio predominante de captación de nitrógeno proveniente de otros tejidos, ¿verdad? Pueden ver acá que la glutamina es la fuente principal de producción intrarrenal de amoníaco y también estas fuentes de amoníaco pueden venir de otros aminoácidos como la alanina, la asparagina y la histidina. Aquí, si ustedes pueden observar, es un pequeño esquema de cómo en los riñones el ion amonio transportado por la glutamina es excretado aquí a nivel de la orina. Este proceso prácticamente elimina los protones que se están formando durante la oxidación de combustibles y ayuda a mantener el pH óptimo, ¿verdad?, del cuerpo, especialmente en condiciones que lo requieran, como condiciones de acidosis metabólica, ¿verdad? La tasa generalmente de captación de glutamina va a depender de la cantidad de ácido que se esté produciendo o que se deba excretar, por ende, y de las variaciones del pH normal, de la sangre. Como les decía, en la acidosis, pues la excreción renal de ion amonio, perdón, se aumenta varias veces, ¿verdad? Porque hay mayor cantidad de protones produciéndose y esto va a generar que se excrete de igual forma el ion amonio. Generalmente podemos decir acá que si ustedes pueden ver este esquema, todas las células del cuerpo e incluso las bacterias de los presentes en el intestino, como la microbiota normal, se liberan o liberan nitrógeno de ciertos aminoácidos que son descompuestos. Entonces de ahí se puede producir el amonio o el amoníaco, ¿verdad? Y prácticamente debido a que estas dos formas, tanto el amonio como el amoníaco, se pueden interconvertir,
generalmente cuando en la literatura se lee, en algunos textos pueden mencionar ambos compuestos indistintivamente, ¿verdad? Generalmente el ion amonio libera un protón para formar el amoníaco. Libera este protón, se forma el amoníaco y este amoníaco puede ser tóxico, ¿verdad? Es el que les mencionaba que es un compuesto generalmente tóxico y por lo tanto es importante que este amoníaco, perdón, pase a la orina desde las células del túbulo renal y disminuya la acidez como tal al unir protones, ¿verdad? Formando este ion amonio. Una vez se forma este ion amonio, como les dije, ya no puede difundirse libremente a través de las membranas y se excreta a nivel de la orina. Acá podemos ver como una secuencia generalmente que, pues mencionar que uno de los papeles principales del nitrógeno que deriva de los aminoácidos es proporcionar amoníaco en los riñones para excreción del amonio, ¿verdad? Entonces, el alfa-cetoglutarato es utilizado como combustible por los riñones y lo oxida hasta llegar a CO2, ¿verdad? Y posteriormente lo convierte en glucosa para ser aprovechado por las células de la médula renal específicamente, o bien lo puede convertir en alanina o en otro aminoácido como serina para retomar eh, o retornar, mejor dicho, el amoníaco al hígado y que posteriormente se dé la síntesis de urea por el ciclo de la urea, ¿verdad? Eso ya es a nivel hepático, pero es una de las vías que puede tomar la glutamina en cuanto a la formación de alfa-cetoglutarato, ¿verdad? En comparación con, por ejemplo, con el metabolismo de los lípidos o de los carbohidratos, el metabolismo de los aminoácidos, como lo van a ver más adelante, es muy complejo y hay que tener en cuenta no solo el destino de los átomos de nitrógeno o de carbono, perdón, sino también el transporte o el destino del nitrógeno, ¿verdad? Recuerden que la degradación de proteínas o aminoácidos hay el destino tanto de los esqueletos carbonados como del nitrógeno que se obtiene. Este es otro esquema que prácticamente nos resume eh, cómo durante el ayuno la proteína muscular se cinde para formar aminoácidos, ¿verdad? La proteína de acá se cinde o se hidroliza para formar aminoácidos y estos aminoácidos son oxidados parcialmente para producir energía. Proporciones de estos aminoácidos, las proporciones de estos aminoácidos, pues, que pueden ser convertidos ya sea en alanina o glutamina, que son los principales transportadores de nitrógeno en el plasma, como les mencioné, y también pueden ir junto a otros aminoácidos. Vea. Estos son liberados al torrente sanguíneo y la glutamina principalmente es oxidada por varios tejidos, como les mencioné, puede ser utilizada por el riñón, puede ser utilizada por el intestino y generalmente la alanina y otros aminoácidos, como los ven acá, la alanina y otros aminoácidos, van a viajar al hígado. ¿Qué va a pasar en el hígado? Bueno, los esqueletos carbonados pueden ser transformados ya sea en glucosa o en cuerpos cetónicos o incluso pueden ser utilizadas para la producción de urea, ¿verdad? Eso va a depender eh, del, del, del tipo de aminoácido y también podemos ver cómo en la urea al final se va a excretar por vía renal, ¿verdad? Esta glucosa que se produce prácticamente por gluconeogénesis es luego oxidada en otros tejidos, como por ejemplo en cerebro, eritrocitos, para la conversión o producción de lactato y al final CO2 y agua. ¿Ve? Generalmente podemos mencionar que esto es durante el ayuno y pues estos aminoácidos son liberados a partir de las proteínas musculares, ¿verdad? Entran directamente a la sangre y se oxidan en diferentes tejidos. Prácticamente ese es el resumen de este esquema de lo que sucede en el ayuno con las proteínas degradadas que vienen de los aminoácidos y cómo se forman la glutamina, la alanina y transportan, ¿verdad? Este nitrógeno. Entonces, hablando un poco más de esta función amortiguadora, recuerden que el cuerpo tiene una producción, por así decirlo, eh, basal de protones y esta es de 1 milimol de protones por kilogramo de peso.
corporal, ¿vea? Entonces, esto generalmente es 1 milimol por kilo de peso al día, ¿verdad? Generalmente, el pH de la sangre y del fluido extracelular se mantienen normales en valores de 7,35 a 7,45 y esto es gracias a los sistemas de bicarbonato y de fosfatos, además de la excreción de protones por parte de los riñones, ¿verdad? La alanina, como les dije, nuevamente recalcando, es la principal acarreador del nitrógeno por los aminoácidos de otros tejidos. Y generalmente en estados de acidosis metabólica, pues los riñones se convierten en el sitio predominante de captación de glutamina. Entonces tenemos otra función importante dentro de los riñones, la cual es eh, la de la eritropoyesis. ¿Por medio de quién? De esta glucoproteína o de la hormona glucoproteica eritropoyetina. Prácticamente es producida por las células intersticiales que están ubicadas cerca del túbulo contorneado proximal. Algo importante de resaltar es que esta eritropoyetina no ejerce un efecto en sí sobre la función renal, ¿verdad? Sobre el funcionamiento renal, pero sí estimula a las células precursoras eritroides para su diferenciación en eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, aunque no influye, digamos, en el metabolismo o en la función renal, se sintetiza en el riñón y es importante para la eritropoyesis. Generalmente podemos mencionar que se utiliza eritropoyetina recombinante humana para fines clínicos, que es una ventaja que se proporciona a los pacientes que tienen necesidad de transfusiones sanguíneas en múltiples ocasiones e incluso para aquellos pacientes que padecen de una enfermedad renal y que eso les genera anemia, ¿verdad? Porque hay enfermedad renal, hay daño del tejido renal, entonces no se puede producir esta misma eritropoyetina y se utiliza esta eh, de forma exógena, por así decirlo, obtenida de otros medios para producir una eritropoyesis en el paciente. También tenemos otra función importante que si se recuerdan al principio les mencionaba de la activación o de la síntesis de la vitamina D, prácticamente la 1-alfa 25 dihidrocolecalciferol, dihidroxicolecalciferol. Es la forma, por así decirlo, activa de la vitamina D3. Entonces, prácticamente esta participa en la homeostasis del calcio. Los riñones son los principales responsables de esta activación o de la producción de esta vitamina y como resultado de la hidroxilación en la posición 1 de el 25 hidroxicolecalciferol se obtiene, ¿verdad? El 1-alfa 25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa. Prácticamente cabe aclarar que este efecto, al igual que la eritropoyetina, pues no tiene como tal eh, esta hormona no tiene un efecto como tal sobre el funcionamiento o el metabolismo renal, pero sí los riñones completan esta activación para las funciones específicas de esta vitamina D a nivel eh, de la piel, ¿verdad? Este evento o esta activación de vitamina D lo puede estimular los niveles bajos de calcio en sangre que desencadenan, vea, la liberación de esta hormona paratiroidea que estimula o activa la vitamina D en hígado y en riñones. Entonces aquí podemos ver un resumen, ¿verdad? Del mecanismo por el cual se activa o sintetiza esta vitamina. Ahora bien, tenemos algo muy importante, los compuestos nitrogenados no proteicos. Prácticamente podemos mencionar que el riñón desempeña una función fundamental para eliminar la mayoría de estos compuestos no proteicos, nitrogenados no proteicos del organismo. ¿Cuáles son estos compuestos? Principalmente el nitrógeno ureico es el que tiene mayor porcentaje, digamos, en esto, mayor porcentaje en la participación de estos compuestos no proteicos nitrogenados y le sigue los aminoácidos con un 20%, el ácido úrico también con un 20%, la
creatinina con un 5%, la creatina con un del 1 al 2% y el amoníaco, ¿verdad? Prácticamente podemos mencionar que de las funciones principales que tiene el riñón es la eliminación, ¿verdad? O la excreción de estos compuestos. Hablando un poco de los compuestos como tal, pues vamos a decir que la urea proviene principalmente del catabolismo de las proteínas y aminoácidos de la dieta. Su síntesis prácticamente se lleva a cabo en el hígado, ¿verdad? Y se excreta mayormente a nivel renal. Se puede filtrar libremente a través de los glomérulos y generalmente cuando el paciente se encuentre deshidratado, esta depuración de urea se reduce. eh, por lo tanto, también la excreción. Y durante la diuresis, o cuando el paciente está bien hidratado, se puede ir eliminando, ¿verdad? De forma más efectiva y se incrementa la depuración y la excreción de urea como tal. Hay factores que pueden influir en los niveles del nitrógeno ureico en el organismo y estos van a ser el consumo de proteínas en la dieta, el estado del metabolismo, del catabolismo de estas proteínas, eh, por ejemplo, estados de hidratación del paciente, como les mencionaba, y la presencia de hemorragias gastrointestinales. Por otro lado, tenemos la creatina. La creatinina, perdón. La creatinina es un compuesto, prácticamente podemos decir, eh, de desecho que deriva de la creatina y del fosfato de creatina. Prácticamente tiene podemos decir, una característica que es el anhídrido cíclico de la creatina. Y su concentración puede variar de 0,2 a 0,9 miligramos sobre decilitro a nivel del plasma, ¿verdad? Podemos decir también que es excretada, ¿verdad? Obviamente a nivel de la orina y su medición en plasma y el aclaramiento de este producto de desecho se usan como diagnóstico de la función renal. El ácido úrico también es un producto de desecho derivado del catabolismo de las purinas. eh, Prácticamente todo el ácido úrico, casi el 100% en el plasma, se encuentra en forma de urato monosódico y la mayoría de estos uratos que llegan a los túbulos se reabsorben. Los triglicéridos, los cuerpos cetónicos y el ácido láctico compiten por los sitios de excreción en los túbulos renales. Entonces, en condiciones en las que tengamos hipertrigliceridemia, aumento de cuerpos cetónicos, aumento de ácido láctico, pues se nos va a ver afectada la eliminación del ácido úrico. Y eso es lo que genera lo que se conoce como gota. Entonces, la gota se caracteriza principalmente por hiperuricemia, depósitos de urato monosódico, que es la forma eh, principal tenemos en el organismo de urea, y esta se deposita en los tejidos blandos, sin articulaciones, y causan artritis, nefropatías, nefrolitiasis y los síntomas comunes de dolor en las articulaciones, ¿verdad? Prácticamente podemos mencionar que la gota primaria pues es originada por un error congénito del metabolismo y la secundaria es generada por una enfermedad de base, ¿verdad? O una comorbilidad. Aquí tenemos los rangos de referencia en suero, tanto para hombres como para mujeres. Y pasamos a la valoración de la función renal. ¿Cuáles pruebas o cuáles categorías son las que se utilizan para valorar esta función renal? Primero, la tasa de filtración glomerular. Segundo, valorar el flujo sanguíneo renal y el funcionamiento tubular. ¿Cómo valoramos el flujo sanguíneo renal? Ya lo vamos a ver más adelante. Primero vamos con la valoración de la tasa de filtrado. Entonces, para valorar estas tasas de filtrado, podemos utilizar pruebas de depuración. Prácticamente el volumen del plasma, del cual puede eliminarse totalmente la cantidad de sustancias, pues va a determinarlos el grado de tasa de filtrado o el índice de tasa de filtrado. Específicamente tenemos la depuración de creatinina, vea que es una que se utiliza con mayor frecuencia para valorar la tasa de filtrado glomerular. Aquí podemos ver la fórmula y qué se mide en esta prueba, pues prácticamente de la concentración de orina,
la concentración plasmática, el flujo por ml minuto del riñón y la superficie corporal, que ya es una medida estándar, ¿verdad? Los rangos normales pueden variar según el sexo y también según la edad, pero generalmente en los hombres va de 98 a 156 ml minuto eh, y en las mujeres de 95 a 160 ml minuto. Esto es en cuanto a la depuración de creatinina. Y los rangos normales de creatinina en suero o en plasma generalmente son de 0,2 a 0,9, ¿verdad? Puede variar, como ustedes conocen, eh, por estados de hidratación, ejercicio físico extenuante o actividad física posterior a la medición. Todo eso puede generar, como es un producto de desecho del músculo principalmente, puede generar que se eleve, ¿vea? Las condiciones en las que se requiere esta recolección de orina para estimar el volumen de filtrado glomerular, pues va a depender de ciertas condiciones como edades extremas, por ejemplo, si son muy pequeños o neonatos o personas mayores, obesidad extrema también, desnutrición severa, enfermedad degenerativa, esqueleto muscular por la gran cantidad de productos de desechos que se generan, paraplegia o cuadriplegia, porque hay atrofia muscular también, amputación de extremidades, etcétera. Tenemos otro método o otro parámetro para valorar la función renal, el cual es la cistatina C. Prácticamente es una proteína de bajo peso molecular producida por las células nucleadas. Sus mediciones son tan útiles como las mediciones de creatinina sérica, aunque no se utiliza tanto, digamos, en el contexto clínico por el hecho de que tenemos a la creatinina, ¿verdad? Y la depuración de creatinina, pero prácticamente son igual de útiles como estas anteriormente mencionadas, ¿verdad? Y pueden detectar la cistatina C con la medición de este producto, se pueden eh, determinar o se pueden detectar cambios tempranos en la función renal. Generalmente se dice que es un biomarcador sensible de la función renal eh, en la enfermedad renal leve a moderada. Ahora bien, para valorar la función tubular tenemos los electrolitos en orina, que con esto podemos determinar cómo se está reabsorbiendo cada uno de estos electrolitos y para los cuales puede ser el principal el sodio urinario, ¿verdad? Esta determinación de sodio en orina prácticamente es útil para comprobar el funcionamiento tubular y prácticamente el sodio retiene agua en el líquido extracelular generalmente. Entonces, donde haya sodio siempre va a haber agua. Y la excreción de sodio en orina depende en última instancia del volumen de líquido extracelular, aunque también, si se recuerdan, puede variar según estimulación hormonal, ¿verdad? Hay también pruebas de funcionamiento tubular como la microglobulina beta 2, que es una proteína que está presente también en células nucleadas y es útil para vigilar el funcionamiento renal. Generalmente en patologías como insuficiencia renal crónica, sus niveles pues séricos tienden a estar aumentados junto con los niveles de creatinina, ¿verdad? Ahora bien, tenemos acá también las pruebas patognomónicas de afección renal. ¿Cuáles son estas? Son las que, digamos, por así decirlo, se utilizan más en el contexto médico, como lo es la proteinuria, la hematuria, hemoglobinuria y mioglobinuria. ¿Cuáles son las que más se utilizan? Quizás proteinuria y hematuria en nuestro medio actualmente, ¿verdad? Pero también puede utilizarse o ser bastante útil las de aquí abajo, hemoglobinuria y mioglobinuria. Generalmente con la proteinuria, pues podemos determinar qué es la aparición o la presencia de proteínas en orina. Y este es un signo de advertencia en la mayoría de las enfermedades renales. Podemos encontrar proteinuria en 6 condiciones, ¿verdad? Cambios en la permeabilidad glomerular, cambios en la resorción, formación prerrenal de estas proteínas y filtración en glomérulos, también incremento de las secreciones tubulares, como generalmente las proteínas de Tamm-Horsfall,
que estas proteínas de Tams-Horfal, pues prácticamente se le llama uromodulina o es una proteína bastante abundante, ¿verdad? De las vías urinarias y se excreta prácticamente de 500 a 100 miligramos por día. Generalmente la importancia de esta proteína pues es que se sintetizan a nivel del riñón por una enzima específica y está anclada a glicoproteínas de membrana. La enzima específica es la glucosil fosfatidilinositol, eh, que generalmente produce estas proteínas que se dan se reabsorben, por así decirlo, en el segmento proximal de las ADN. ¿Vea? Es la importancia de estas y que generalmente in vitro, por ejemplo, estas proteínas tienden a tener capacidades o propiedades inmunosupresoras, ¿verdad? Y son capaces de inhibir, por ejemplo, la hemaglutinación en los casos de infecciones por virus y prácticamente algo importante de mencionar es que está altamente glicosilada. Casi el 30% de su masa es carbohidrato. Otro factor que puede estarme generando una proteinuria son la liberación renal de productos, liberación de tejido renal, perdón, y de productos tisulares, y también la obstrucción de vasos linfáticos renales, que produce quiluria, ¿verdad? Lo que se conoce como quiluria. Entonces, por otro lado, tenemos la hematuria. Esta hematuria, eh, pues es cuando hay un incremento en la excreción de eritrocitos a nivel de la orina, ¿verdad? Indica que hay como lo dice acá, una hemorragia en cualquier sitio del aparato urinario. La mayoría de casos de hematuria son de tipo microscópico, es decir, que solo se miran al microscopio, pero también pueden haber casos en los que sea una hematuria macroscópica, en la que la orina, eh, como ustedes pueden ver acá, se mire con un tinte rosadoso o rojo, ¿verdad? Generalmente se puede determinar con la presencia de cilindros erocítricos y constituye la evidencia, ¿verdad? De que hay sangre en orina, ¿verdad? O hematuria. La hemoglobinuria puede indicar la hemólisis intravascular, puede también indicar ejercicio excesivo y generalmente cuando es en forma de hemoglobina libre y aparece en la orina, generalmente es cuando se satura el enlace de la capacidad de la aptoglobina plasmática, que es la que transporta, digamos, la hemoglobina como tal para, para ser desechada. Entonces, cuando ya se superan o se sobresatura la aptoglobina, pues empieza a aparecer hemoglobina libre en orina. Y la mioglobinuria prácticamente se produce por lesiones de aplastamiento, esfuerzo excesivo, convulsiones, hipertermia, quemaduras, etcétera. Pasamos a enfermedades glomerulares, que prácticamente es como para que conozcan las diferencias entre un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico, según los datos clínicos, el nivel de proteinuria, la presencia o no de proteínas en la orina, la presencia o no de ciertos compuestos, por ejemplo, como lípidos. Puede variar también si en el caso del síndrome nefrótico puede haber por ejemplo, presión arterial normal o elevada y generalmente en el síndrome nefrítico siempre va a haber una hipertensión y más datos clínicos en los que podemos diferenciar una de la otra. Generalmente en los síndromes nefríticos, pues en niños y en adultos se puede ver en niños principalmente glomerulonefritis aguda post-estreptocócica después de una infección, ¿verdad? Por estreptococos y en las causas de síndrome nefrótico, generalmente en los niños, pues por una enfermedad de cambios mínimos a nivel ya eh, de degeneración renal, ¿verdad? Estas enfermedades tubulares suceden a medida desciende el índice de filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces, a medida hay un descenso en la excreción y reabsorción de sustancias, pues se puede determinar que hay una enfermedad tubular como tal. Y ante la disminución de la capacidad de la concentración urinaria, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia o injuria renal aguda puede ser que haya un deterioro de la función glomerular y esta conduzca a
a niveles de productos de desecho elevado, como por ejemplo el nitrógeno ureico. Pueden haber causas prerrenales, que son la insuficiencia cardíaca congestiva, la deshidratación, la hemorragia, la reducción del volumen sanguíneo, también causas renales, que puede ser pielonefritis o infecciones, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, y causas posrenales, que prácticamente ya son causas de obstrucción del flujo de orina, ¿vea? Como cálculos, infecciones graves o tumores de la vejiga. Y prácticamente, ya para ir terminando, en la enfermedad renal crónica, pues prácticamente la declinación gradual de la función renal con el tiempo, con los meses, con los años, y prácticamente su etiología o las causas que pueden provocar esta enfermedad renal crónica son hipertensión arterial no controlada, otras cronicopatías degenerativas como la diabetes mellitus, glomerulonefritis crónica, y hay estadios, ¿verdad?, de la enfermedad renal que más adelante en el desarrollo de su carrera los van a ver, los diferentes estadios, y cuando ya se necesita una terapia sustitutiva renal, que ya en los estadios 5 de etapas terminales. Vea. Entonces, lo importante de esta clase es que ustedes conozcan las funciones tanto principales del riñón, de reabsorción, excreción, eh, síntesis, y de igual forma lo que caracteriza al riñón en cuanto a la corteza, la médula, las diferencias, ¿verdad? También lo de la reabsorción de aminoácidos, de glucosa, el, el- el umbral renal, ¿verdad? De 180, que es como lo que puede absorber, digamos, el, el- el riñón. Ya cuando se sobrepasa los niveles de glucosa es que ya se encuentra glucosa generalmente en la orina, que no es algo, digamos, un hallazgo normal, ¿verdad? Sino que ya es algo anormal. Entonces prácticamente hasta acá nos quedaríamos con la clase. La bibliografía está eh, compartida en la plataforma, ahí pueden revisarlo, y prácticamente podemos mencionar que los objetivos también están ahí en la clase y la bibliografía. No sé si hay alguna pregunta sobre la clase, si no, pues hasta acá nos quedaríamos. Si hay una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta, me surgió la duda, en el caso haya un trastorno en el metabolismo de las proteínas, como se tiene que excretar el amonio, ¿verdad? El Sí, amoníaco, puede provocar una acidosis. sí, de hecho, cuando hay problemas con la excreción y si generalmente ya hay un estado per se de acidosis metabólica, pues los protones y la disminución de la excreción se puede ir acumulando, ¿verdad? Por la misma producción, por así decirlo, eh, de nuestro cuerpo como tal, vea la misma producción endógena. Entonces se van acumulando y se puede generar una acidosis. Aunque si no, digamos, si no hay un estado de acidosis, generalmente la tasa de producción de protones en nuestro cuerpo, se fijaron ustedes que es de 1 milimol por kilo de peso. Entonces constantemente siempre estamos produciendo protones o tendemos a ser ácidos. Si se recuerdan en el siglo pasado, pues hay sistemas buffers encargados de mantener esa homeostasis, pero una vez se va perdiendo, por ejemplo, hay ya en este caso una eh, lesión renal o una injuria renal, un daño renal, pues esta capacidad de buffer o de sistemas de eh, compensación de acidosis se va perdiendo. Entonces puede la persona tender a generar o a, o a adquirir estados de acidosis metabólica por la pérdida de la función renal. Ok, gracias, doctor. Ok, ¿alguna otra duda? Si no, pues Sí, doctor, yo tenía una duda. casi no se le escucha, Cristian, pero adelante, dígame. Mi duda era, por ejemplo, en el aspecto ¿cómo se llama? De las hormonas que participan en la función renal, existen uno de esos factores para que estos afecten es el aumento del AMP cíclico. ¿Cuál sería el otro? Que no lo alcanzo a notar. El aumento de la concentración de calcio intracelular. Ok, gracias. Ujú. Cecia,
Sí, doctor, no era una duda como tal. Le quería pedir si por favor podía volver a proyectar la diapo 50. Permítame. Esta. ¿Esta es la 50 o esta? Creo que no está proyectando, no sé si soy yo. Permítame. Vaya, esta, porque la 50 es esta, entonces me imagino que es esta de acá. Bueno, sí, era la anterior, por favor. Solo Esta. me faltaba. No, siempre la 50, solo me faltaba pues anotar el título de eso. Gracias, Ok. disculpas. Bueno, igual la clase va a estar en la plataforma, ¿verdad? Entonces no se preocupen por eso, pueden volverla a revisar y ahí la van a encontrar. Bueno, entonces si no hay alguna otra duda, nos quedaríamos hasta acá. Suerte en sus actividades, estudien mucho. Fátima creo que había levantado la mano. Sí, doctora, una pregunta. En el caso de la captación de glucosa, bueno, ahí me confundí. ¿La captación sería por los cotransportadores SGLT2 y el 1 o sería por los GLUT? ¿O los GLUT harían la reabsorción y eso es la captación o es al revés? Vaya, con eso generalmente lo que les mencionaba es que la reabsorción como tal eran por las dos proteínas cotransportadoras, ¿ve? La SGLT2 y SGLT1, ¿verdad? Y la captación como tal, ya a nivel de la circulación, gracias a los GLUT1 y GLUT2. Acuérdense que los GLUT funcionan para captar la glucosa cuando va, digamos, en el torrente eh, sanguíneo. Entonces estos GLUT captan la glucosa, la introducen al riñón y ya cuando se puede, digamos, excretar en la luz tubular y se quiere reabsorber esa glucosa, los que se encargan de eso son los SGLT1 y SGLT2 porque es un cotransporte activo, ¿ve? Que es como que requiere energía como tal. Entonces, las que la captan de la sangre a las células renales, esos son los GLUT, y de la luz tubular para que no se excrete en la orina, sino que vuelva a la circulación, son los SGLT1 y SGLT2, los cotransportadores. Ok, gracias. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda, Gerson? Sí, doctor, tenía una pregunta con respecto a la bibliografía. En el libro de Bishop dice de que tenemos que tomar las páginas 557 y 560 y las consiguientes, que se supone que son correspondientes al capítulo 27, ¿verdad? Sí, según la edición que está ahí plasmada, ¿verdad? Fíjense bien en la edición, prácticamente Fíjense que son... tengo la misma edición, solo que en PDF y el capítulo 27 aparece en la página 1101, entonces no sabía cuáles tomar. Porque no Vaya, tienen un título en específico, sino que solo dice las páginas tales. Entonces, como hay esa discrepancia. sí, prácticamente por las páginas son los pequeños apartados que saqué de ahí, va hablando de los biomarcadores generalmente, pero voy a revisar eso y se los voy a poner bien en la plataforma. Oye, ahí se va a estar la bibliografía como tal. Marks y Baines, ahí está los capítulos. Baines, fíjense que es de la 4ª edición, ¿verdad? Eso es bien importante. Y de Marks igual es de la 5ª edición, ¿verdad? Sí, está bien. Muchas gracias, doctor. Ok, bueno, entonces nos quedaríamos hasta acá. Tengan un feliz día, chicos. Estudien mucho y suerte en sus actividades. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día. Bueno, feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, feliz día. Feliz día a Gracias, doctor. todos. Feliz día.